En esta sección vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a reducir el impacto del craving. Recordemos, un deseo irrefrenable por consumir o jugar, que suele vivirse como un estado afectivo muy desagradable, sobre todo cuando se ha decidido dejar de consumir o de apostar. Al fin y al cabo suele implicar sentir un profundo deseo por hacer una conducta que en muchas ocasiones puede vivirse como profundamente negativa para uno mismo y aún así la persona se puede sentir como fuertemente impulsada a hacerlo. A veces cursa con la experiencia subjetiva muy aversiva de perder el control, como si se tuviera secuestrada la voluntad. Es importante considerar que el trabajo sobre el craving va a ser transversal a lo largo del tratamiento. Se trabaja en diferentes momentos. Al principio, cuando el craving es muy intenso, muy relacionado con el síndrome de abstinencia primario. En un segundo momento, cuando la persona ya ha empezado a ganar cierto control sobre esas sensaciones, o al menos se ha empezado a modificar el ambiente y hacer algunos cambios en su vida, como los señalados anteriormente, y luego poco a poco se va a ir avanzando hacia la normalización en su vida. En este caso, el craving puede estar también más asociado al síndrome de abstinencia condicionado, el producido por estímulos ambientales, internos o externos. Y en un tercer momento, dentro de la prevención de recaídas, dado que el craving intenso puede volver incluso meses después de haber dejado de jugar, por muy diferentes situaciones. La exposición a determinados contextos, la ocurrencia de algún evento estresante extraordinario, por citar algunos. Al principio del tratamiento va a ser esencial dotar a la persona de algún tipo de herramienta para hacer frente al craving que va a sentir en esos primeros momentos después de dejar de apostar. Es importante señalar que el craving está inducido por estímulos internos y externos. Por eso, incluso aunque pudiéramos encapsular a una persona y que no tuviera ningún acceso a estímulos ambientales de juego, los estímulos internos como pensamientos, imágenes, emociones, etc., estarían. Por eso es importante trabajar en su regulación desde el principio. Para ello se usan técnicas de relajación y, por ejemplo, también de distracción, fundamentalmente, que se introducen desde las primeras sesiones. Estas técnicas para este objetivo son coadyuvantes, ayudan transitoriamente, pero por sí mismas no servirían en la mayoría de los casos para hacer frente al craving a largo plazo. Por lo tanto, pueden verse como un añadido temporal con efecto protector hasta que se desarrollen habilidades más complejas. Para esta última cuestión se usarán técnicas específicas de regulación del craving que necesitan varias sesiones para que se produzcan sus beneficios y de las que hablaremos enseguida. Las técnicas de relajación específicamente en este punto van a perseguir que se reduzca la activación fisiológica asociada al craving. También en general van a ayudar a reducir la tensión asociada a estímulos estresantes. Por eso también suelen ser parte de programas de regulación emocional, de habilidades de afrontamiento del estrés, etc. Se han propuesto y utilizado un conjunto muy variado de técnicas. Quizás la respiración diafragmática o la relajación progresiva de Jacobson sean las más básicas y ampliamente utilizadas. En general se utilizan técnicas como las mencionadas o también actividades que incluyan dos de sus componentes activos, la focalización de la atención y la respiración lenta y profunda, que contribuyen a la desactivación fisiológica. Aun con todo, lo más importante de las técnicas de relajación es que son dependientes de la dosis, es decir, cuanto más se practiquen, más beneficios pueden producir. Es por eso que en general es preferible recomendar técnicas que, incluyendo estos componentes activos, sean más fáciles de incorporar en las vidas de las personas. En términos ideales, en las sesiones de tratamiento se pueden dar las nociones básicas de relajación, de respiración diafragmática o de relajación progresiva, establecer un programa de entrenamiento para casa y que la persona lo complete, desarrollando con ello las habilidades de relajación en alto grado, en un grado bastante aceptable. Como esto muchas veces no es posible o es muy difícil, si se puede encontrar una forma alternativa y ajustada para que se relaje la persona, pues también puede ayudar a conseguir ese objetivo pretendido de desactivación. He escuchado a personas que lo consiguen de muy diversas maneras, ya sea haciendo manualidades, practicando yoga u otras formas de meditación. Lo importante es que sean actividades que tienen estos dos componentes, atención focalizada y respiración lenta. Esto es otra forma de decir que la relajación es importante, pero el cómo muchas veces también se puede ceder al paciente. Por supuesto, que haya personas que se relajan haciendo yoga no significa que sea apto para todo el mundo y por lo tanto no hace falta recomendarlo. Si sale de la persona y eso le ayuda, excelente. Si no, desde mi punto de vista, es quizás preferible ayudar a encontrar una forma que le valga o al menos entrenarle aunque sea en la base de principios de relajación.
Por otro lado, las técnicas de distracción tienen el objetivo de reducir el malestar asociado a pensamientos o imágenes de juego que pueden representarse automáticamente. Para ello, se redirecciona la atención hacia otros estímulos que no produzcan malestar. Como técnica coadyuvante empleada en este momento del tratamiento, porque también se suele utilizar dentro de programas de regulación emocional, incluiría diversas partes fundamentales. Identificar los pensamientos, sensaciones, etc. asociadas al juego de azar y que se pretenden evitar. Para esto también se puede usar el análisis funcional de referencia. Luego, habría que buscar elementos externos o internos en los que centrar la atención. Para los primeros, se pueden dar instrucciones para que se centren en los estímulos que les rodean. En la clínica, en su propia casa, también se podrá usar y sería deseable estímulos externos en otros contextos, yo que sé, las diferentes partes de la cabina del coche, otros coches, transeúntes, tiendas, mobiliario urbano, lo que sea. Después, o si se va a trabajar con estímulos internos, se puede recurrir a buscar un tema de interés para la persona y que tenga aspectos positivos. Por ejemplo, un plan de futuro, una afición. Por supuesto que no estén relacionados con el juego ni que lleven por asociación a pensar en el juego de azar. Por ejemplo, pensar en deporte y que luego te lleve a pensar en casas de apuestas. En este caso conviene formar un relato pormenorizado sobre este tema, incluyendo detalles de la escena, pero también de la acción. Un tercer paso sería entrenar o en fijar la atención en esos estímulos externos o en trabajar la imaginación del relato creado para que la persona pueda acceder fácilmente a esas imágenes. Lo que tendría que hacer la persona es redirigir su atención a estos estímulos externos o relatos agradables cuando identifique pensamientos de juego. Es importante considerar que estas técnicas se usan en paralelo y complementariamente al desarrollo de actividades alternativas e incompatibles que hemos visto anteriormente. Estas, por su parte, también contribuyen a que los pensamientos intrusivos de juego sean lo menos frecuente posible. Pero como decía, estas técnicas se utilizan fundamentalmente en las primeras sesiones de tratamiento. Luego, de cara a ir preparando a la persona a vivir en un espacio natural y que el craving no sea un problema en el largo plazo, se van a usar técnicas específicas de regulación del craving. Hay dos tipos de aproximaciones que han mostrado su eficacia. Técnicas conductuales, como las técnicas de exposición gradual, y técnicas cognitivo-conductuales, fundamentalmente reestructuración cognitiva y también programas de entrenamiento en regulación emocional. Todas tienen su razón de ser teórica, tratan de modificar algún mecanismo del craving, las respuestas automáticas producidas por los estímulos, en el caso de las primeras, los pensamientos y emociones que estos provocan en el caso de las segundas. Todas tienen además algunos ensayos clínicos bien diseñados que las avalan, aunque siempre hay que tener en cuenta que todos los estudios científicos tienen sus limitaciones y consideraciones importantes sobre su eficacia. Por último, también todas tienen sus pros y sus contras técnicos. Las técnicas difieren en su complejidad en el diseño y pueden ser más o menos adecuadas en función de las características de las personas a tratar. Por ejemplo, las técnicas cognitivas pueden ser especialmente demandantes de recursos o necesitar que la persona tenga una cierta capacidad de insight o de introspección para que sean efectivas estas técnicas. Las técnicas conductuales, por su parte, tienen algunos aspectos de diseño en los que se tiene que ser especialmente preciso y no siempre se pueden implementar con el control necesario en escenarios naturales. Por eso creo que es conveniente tener una visión general de los dos tipos y luego elegir en función de cada caso cuál de ellas es la más conveniente para aplicar. Dentro de las técnicas conductuales para regular el craving destacan las técnicas de exposición gradual, ya sean en vivo o en imaginación, aunque también se han empezado a probar mediante realidad virtual. Estas técnicas consisten en que la persona se exponga a situaciones o estímulos de juego sin que realice la conducta de apostar. Se suele distinguir entre, por un lado, técnicas de contracondicionamiento. Ante la presentación de los estímulos de juego, la persona tiene que realizar una conducta fisiológicamente incompatible, como la relajación, y por el otro lado se distinguen las técnicas de exposición con prevención de respuesta, que lo que buscan es que los efectos de los estímulos decaigan por habituación. Sería una técnica basada en la extinción. En este caso se extinguiría el potencial de los estímulos ambientales para seguir generando craving al no producirse el reforzador asociado a apostar, la eliminación del malestar en este caso. Sea como fuere, ambas requieren la generación de una jerarquía de estímulos muy bien definida y ajustada al juego específico de la persona y que suele ir desde situaciones asociadas al juego que generan poco craving, pensar en un fin de semana de un derbi, por ejemplo, hasta situaciones reales de juego que generan mucho craving, estar en una casa de apuestas viendo ese derbi.
Esta técnica es muy interesante porque va a ir preparando a la persona a abordar situaciones cotidianas a las que va a tener que volver con el tiempo. Es posible que en algún momento vuelva a haber partidos de fútbol, esperemos que no sea en una casa de apuestas. Y debería estar preparada para poder ver este partido sin sentir craving, algo que podría suceder aunque haya pasado bastante tiempo desde que dejó de apostar. La idea es acompañar a estas personas dentro de un contexto protector de tratamiento en esas exposiciones a las situaciones reales con las que se va a tener que terminar encontrando y hacerlo de manera gradual. Por supuesto, esta técnica se usa después de haber utilizado las técnicas previas que he comentado y a la vez que se trabajan diversas estrategias, también protectoras, o se avanza en la reestructuración cognitiva, que veremos en breve. De todas formas, no quiero entrar en mayor detalle en este curso sobre estas técnicas porque es una técnica que, aunque se haya puesto a prueba en diversos ensayos clínicos y con buenos resultados, pues también hay cierta controversia sobre su uso. Yo creo que en buena medida las críticas que se le han hecho vienen porque es una técnica que necesita un muy buen diseño, necesita que esté muy individualizado, necesita profesionales muy bien entrenados para hacer esta técnica y muchas veces además un contexto facilitador potente. Por ejemplo, contar con terapeutas que ayuden y supervisen muy estrechamente la implementación de la técnica. Así se puede ver que es relativamente difícil hacerla bien. No obstante, en este libro, del que os pongo aquí la referencia, hay un ejemplo muy detallado de la técnica. Un libro que también recomiendo para aquellas personas interesadas en profundizar en esta técnica en concreto. También es un libro que recomiendo porque, aunque es un programa específico, usa técnicas basadas en evidencia para tratar problemas con juego online, tiene varios paralelismos con lo que estamos viendo aquí y además tiene muchos ejemplos muy útiles de póker y apuestas deportivas. No obstante, nótese que es un programa cerrado, es su propuesta particular y aquí lo que estoy haciendo es intentar dar una visión más amplia del tratamiento basado en diversos manuales y ensayos clínicos. De manera general, y si no se pueden garantizar las condiciones que he mencionado, tal vez sea mejor centrarse en usar técnicas cognitivo-conductuales para regular el craving. Decía antes que se han usado programas de regulación emocional o también las técnicas de reestructuración cognitiva. La razón de ser de la primera es que hay una visión relativamente amplia y bastante convincente de que regular el craving puede verse como un ejemplo específico de regulación emocional. Por lo tanto, se ha tratado el craving utilizando programas de regulación emocional genéricos y luego adaptados a las adicciones. Aquí os pongo la referencia a algunos programas que se pueden consultar a este respecto. Evidentemente, explicar un programa completo de esta naturaleza requeriría un curso específico. Pero aquellas de vosotras que estéis interesadas, pues estas pueden ser buenas fuentes de referencia. Por supuesto, los beneficios de usar estos programas pueden ser más generales que solo tratar el craving. Téngase en cuenta toda la base afectiva del trastorno de juego de azar a la que se hizo alusión en la primera sección de este curso. Es por eso que no se debería olvidar la importancia de la inclusión de algunos de estos componentes de los programas de regulación emocional en casos específicos, más allá incluso de los beneficios que tengan, como decía, en la regulación del craving. La última de las cuestiones que quiero comentar es que incluso en la reestructuración cognitiva propia de la terapia cognitivo-conductual, el craving se trata como una experiencia afectiva, es decir, está asociada a un tipo de diálogo interno o de esquemas cognitivos que la generan. A su vez, el craving genera otros pensamientos permisivos o facilitadores que en última instancia, y desde estos modelos, son los verdaderos inductores del episodio del juego final. De ahí que el craving se trabaje con el conjunto de técnicas que vamos a examinar en la siguiente sección y que tienen por objetivo modificar estos mediadores cognitivos que mantienen el trastorno por juego de azar. El trabajo desde esta perspectiva se inicia relativamente pronto en el tratamiento y se contempla hasta sus últimas fases, ya en la prevención de recaídas.